con un buen cafecito. Y vamos a dar inicio para poder seguir disfrutando esta tarde lleno de mucha sabiduría de este gran hombre. ¡Wow! Y pues bueno, sí, estamos aprendiendo, nos encanta cada vez este grupo, cada vez que hemos venido en diferentes ocasiones y diferentes años escuchándolo, ha sido de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Entonces vamos a dar inicio para pues avanzar. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta hermosa tarde. Toma control de todo lo que pues a través de tu siervo nosotros vamos a seguir aprendiendo tu palabra para seguir comprendiendo más lo que tú nos enseñas a través de la Sagrada Escritura. Señor, aquellos que vienen en camino, tráganos con bien, mi Dios, y guarda durante esta hora que estamos aquí. Y gracias por todo, Padre. Te lo dejamos en tus manos. Amén y amén. Muy bien, entonces pues arrancamos. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sufrieron ayer o en la noche por lo que pasó ayer o todos están bien? Pensando. Bueno, hay mucho que tratar hoy. Entonces vamos a correr, pero antes de empezar hay un examen que tenemos que dar. 6 preguntas. En las mesas pueden conversar y encontrar las respuestas a las 6 preguntas, ¿ok? Y después vamos a tocar un nuevo tema. Siempre es bueno repasar para que podamos ver que estamos captando las ideas. Entonces, les doy unos minutos para contestar las preguntas.
¿Cómo vamos? ¿Listos? ¿Necesitan más tiempo? ¿Listos? ¿No quieren responder? Un minuto más, ok. Ok, vamos a ver, quizás no hayan terminado todo, pero vamos a empezar con la mesa atrás, la mesa de los santos, más o menos santos, los eruditos. La primera pregunta, ¿por qué es importante estudiar la hermenéutica? Un portavoz para la mesa de los eruditos. No todos a la vez, por favor. Escuchemos todos al... Es importante estudiar la hermenéutica para tener una sana interpretación. Ok, muy bien. ¿Algún otro motivo? Sin miedo. Nada más. Una vez más, perdón. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? No sé por qué tengo esto. No sé si es prendido. Sí. Yeah. Bueno, yo tengo porque debemos interpretar la palabra de Dios pensando en el contexto. Ok, ¿por qué es importante estudiar la hermenéutica? Porque debemos interpretar la palabra de Dios pensando en el contexto histórico, social, cultural del momento para entender lo que Dios nos quiere decir. Y bueno, acá también agregamos que no queremos perder o tergiversar nada, es lo que dijo la hermana. Ok, muy bien. ¿Otra persona quiere agregar algo? Es ya suficiente. Las tres que vimos ayer, básicamente. Las tres que habíamos visto ayer y repetimos varias veces, el hecho de que todos tenemos una hermenéutica, el hecho de que si todos tenemos una hermenéutica, es importante que sea correcta, porque si no, vamos a tener problemas, vamos a tergiversar lo que dice la palabra. Y porque la hermenéutica es una herramienta que nos provee de un puente entre el horizonte del texto bíblico y el nuestro de lectores contemporáneos. Excelente. Muy bien, muy bien.
La razón por la cual sigo repasando y repitiendo es porque cuando se graba en la mente y alguien te pregunta, estás en la calle o en el baño o no sé dónde, y alguien te pregunta, la respuesta está ahí. Llevamos muchos cursos a veces, muchas capacitaciones y tenemos cuadernos, ¿no? Pero ¿qué vale si no repetimos, si no repasamos, si no es algo fresco, ¿no? en la mente? Entonces, por eso vamos a seguir haciendo repasos. Ok, número 2. La mesa atrás allí, de los otros eruditos. ¿Qué significa que tanto nosotros como el texto bíblico se ubiquen en contextos diferentes? Ya tengo un micro, no sé por qué estoy usando 2 micros. ¿Alguien del grupo? Bien. Significa que como vivimos en un momento contemporáneo, no estamos en el mismo contexto, ya sea culturalmente hablando, el idioma y todo esto que, bueno, estamos lejos. Y eso es lo que tenemos que ver al estudiar la palabra. Ok, entonces, ¿cuál es la solución a ese hecho de que hay 2 contextos diferentes? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hacer un puente entre pues lo que se habló a los autores originales habló a lo que ahora estamos viviendo nosotros. Ok, muy bien. Un puente o lo que se llama una fusión de horizontes. Muy bien. Pregunta número 3 para esta mesa acá. ¿Qué significa el problema de distanciación en la interpretación de la Biblia? Significa que entre las personas de la Biblia y nosotros hay una brecha temporal, cultural, idiomática, lingüística y geográfica, por el cual se requiera más trabajo para el intérprete el poder entender las escrituras. Muy bien, excelente. Entonces, hay una brecha enorme entre nosotros y la Biblia. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, en todo sentido hay una distancia y nosotros tenemos que reducir esa distancia a través de un estudio. No hay otra forma. Ok, esta mesa acá, número 4. ¿Qué es una presuposición y cómo nos afecta de una manera concreta al momento de interpretar la Biblia? ¿Quién quiere? Bueno, aquí dice que es una cosa asumida tácitamente de antemano al comienzo de una línea de argumentación o curso de acción. ¿Qué significa En tus propias eso? palabras. Es como si ya viniéramos prefabricados con algún chip ya programado y eso nos afecta en cuanto a la interpretación de la Biblia, ¿no? ¿Cómo va a afectar? Porque ya todo lo que nosotros traemos, cómo hemos sido criados, enseñados, nuestro alrededor, nuestro entorno, la cultura, la sociedad, todo lo que consumimos, eso también va a afectar la interpretación porque en base a eso vamos a interpretar a lo que estamos viviendo. Ok, muy bien. Entonces no vamos a ver realmente lo que la Biblia dice porque estamos viendo por medio de lentes y ya tenemos ideas formadas. Ok, esta mesa ahí, número 5. ¿Qué significa virtudes interpretativas y algunos ejemplos? No sé, sí, no, ustedes, sí. Esta mesa, no sé quién quiere ser la víctima. Oh, perdón. Bueno, significa que Dios quiere hacernos agentes para comunicar su palabra. O sea, esas virtudes que Él quiere crear en nosotros para que el mensaje llegue de una forma clara, con un corazón dispuesto. Y las 5 virtudes interpretativas que hemos aprendido ayer fue la humildad, diligencia, sabiduría, respeto, sumisión. Ok, dame un ejemplo de un ejemplo. O sea, uno de los 5 pueden decir, por ejemplo, cómo es que esa virtud o la falta de esa virtud me puede ayudar o obstaculizar en ser un intérprete que es bueno.
Sí, tiene que ver mucho porque si no tengo esa actitud puedo decir lo que yo creo que debe ser y no lo que la Biblia dice. Es Ok. un error tremendo. Por ejemplo, Corazón dispuesto. escojan ustedes una de las virtudes. ¿Y cómo nos ayuda? ¿Por qué es esencial esa virtud? ¿Cómo me afecta? Bueno, yo en mi caso puse la humildad, en el hecho de que debido a que a veces creo que no necesito aprender más, es un problema, porque ahí dejo de crecer, dejo de enseñar, dejo de comunicar el mensaje con claridad. Una cosa que usted también explicó ayer, la humildad. Queremos que ya la sabemos todo y no necesito más que aprender y no necesito que alguien me enseñe. Ok, muy bien, muy bien. Ok, última pregunta para cualquier persona que quiere compartir, que quiere tener un tiempo de confesión de pecados. ¿Cuál de las 5 virtudes es más difícil para ti? Es algo personal, ¿ok? Aquí tenemos un hombre con valentía. Bueno, la parte más difícil para mí es la sumisión, porque es ponerme por debajo de la ley, obedecer. Y también necesito someterme a la palabra si voy a predicar esa palabra. Y yo no puedo predicar algo que yo no estoy viviendo. Tengo que vivirla y ponerme por debajo, ser obediente. Muy bien, excelente, 5 puntos. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, hermana. Siento que todos estos están ligados, ¿no? En cuanto a la sumisión y la humildad. Si yo no tengo humildad, y no voy a tener sumisión tampoco, ¿no? De igual manera, si no tengo sumisión, no tengo humildad. Entonces, eso va ligado, más que nada, de las virtudes que yo siento, que debe haber para que pueda yo dejar que el Señor trabaje, la autoridad de la palabra de Dios trabaje en mi vida. Muy bien, excelente. Ok, vamos avanzando entonces. Todos reciben, no sé cómo es el sistema acá, pero en Perú es al 20 es el más alto, entonces todos reciben un 18. Yo soy un profesor que nunca doy un 20, entonces. Ok, no, muy bien. ¿Cómo? 100, ok, bueno. 20 no es muy bueno entonces. Ok, en base a 100, 95. Ok, vamos avanzando entonces. Estamos hablando de 6 principios fundamentales para la buena interpretación. Y vimos el primer principio, que es la necesidad de fomentar virtudes interpretativas. Más importante que cualquier cosa es que nosotros seamos una clase de persona, que lleguemos a ser una clase de persona. Ahora, con esa base podemos avanzar al segundo punto. Importante entender la meta de la interpretación. Quiero empezar con una pregunta y después voy a hacer una pregunta. La primera pregunta es, ¿falso o verdadero? La Biblia fue escrita a mí. ¿Quién dijo eso? Falso. ¿Por qué? Ok. Excelente. No obstante, muchos creyentes llegan a la Biblia, tratan a la Biblia como si fuera un libro escrito a nosotros. La Biblia no fue escrita a ti. Fue escrito a los corintios, a los efesios, a los gálatas. Eso tiene implicancias por cómo nosotros debemos acercarnos a la Biblia, reconociendo que no es un texto escrito para mí. ¿Tiene relevancia para mí? Por supuesto que sí.
pero fue escrito primero a otros. Y yo tengo que entender lo que el autor quiso decir a ellos para luego decir, ok, ¿qué quiere decir a mí? Muchos creyentes, su primera pauta en interpretar la Biblia es hacer la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere decir a mí? Y es un error grave. Lo hacemos en nuestro tiempo devocional, ¿no es cierto? Abrimos la Biblia, buscamos un texto, decimos, háblame Dios. O sea, no hay nada malo con querer que Dios nos hable. Pero si yo no busco entender la verdadera meta de las Escrituras, yo puedo hacer de la Biblia cualquier cosa. Y muchos lo han hecho. Entonces, por eso tenemos que hablar de la meta de la interpretación. Ahora, la otra pregunta que quiero hacer parece una pregunta tonta, pero lamentablemente no es. ¿Dónde encontramos, si tú dices, yo pregunto, cuando tú abres la Biblia, ¿qué quieres hacer? Y tú dices, bueno, yo quiero entender qué significa el texto. Está bien, ¿no es cierto? Yo quiero entender lo que significa. Ojalá que eso fuera tan sencillo. Porque ahora hay una pregunta que se hace, que tristemente es una pregunta que tenemos que hacer hoy en día, que es, ¿dónde encontramos el significado? Me están mirando como si yo fuera... Hay tres posibilidades. El autor, el texto o el lector. Son tres ingredientes en el proceso de interpretación. ¿Dónde encontramos el significado? ¿En el lector, en el texto o en el autor, el texto o el lector? Ahora, a lo largo de la historia han dado por lo menos tres respuestas. Tres respuestas. Por casi toda la historia, la respuesta era el autor. Realmente se empezó a dudar o a cuestionar que el significado de un texto, cualquier texto, se encontraba en el autor. Se empezó a dudar eso más o menos fines de 1800, 1900. Por ese tiempo, por A o B, se hizo la pregunta, ¿por qué el autor? Pero antes, toda la historia, si yo escribo algo, todos suponían que el significado de lo que yo he escrito depende de mí. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Aldo. Aldo me escribe una carta. Gracias, Aldo. ¿No? Me llega la carta, yo abro la carta y yo leo la carta. Y hay algo que no entiendo. Entonces, por toda la historia, la gente decía, para poder entender lo que Aldo quiso decir, yo tengo que ver qué quiso decir Aldo. O lo pregunto, o por conocerlo, yo tengo una idea de lo que podría significar. ¿Tiene sentido o no? Si estamos conversando entre nosotros y hay algo que tú no entiendes, tú me preguntas, no entiendo, ¿qué quieres decir? Es el autor que tenía autoridad sobre el significado. Pero ¿qué pasó? Todo cambió y se empezó a dudar el rol del autor. Y eso llegó a un punto más o menos, primero, el cristianismo clásico. El autor que escribió el texto es el que determina el significado. Todo depende del autor. Más o menos en el año 1940 hasta 1960 por ahí, surgió un nuevo movimiento que se llama el nuevo criticismo. Lo que el nuevo criticismo dijo es que ya no depende del autor. El autor murió, aunque sigue con vida. Cuando Aldo escribe la carta para mí, apenas que él termine escribiendo,
él pierde control del significado de la carta. Es la carta que tiene significado ahora, no lo que Aldo quiso decir. Si yo quiero entender lo que esa carta significa, yo leo la carta nada más. No tengo que preocuparme por lo que él quiso decir, por su contexto, por su historia, por nada de él. Encuentro el significado solamente en el texto. El texto llega a ser como una obra de arte. Y todo se encuentra dentro del texto. No duró mucho ese nuevo criticismo, porque trató el texto como una obra de arte nada más. Como una cosa que un biólogo examina, ¿no? ¿Cómo se llama? Es una cosa que el biólogo... espécimen, más o menos, sí. Excelente, es lo que quería decir. Pero quería decirlo en inglés. ¿Tú hablas inglés? Sí. ¿Por qué no Bueno, no importa. Ok, entonces... más o menos murió el nuevo criticismo, gracias al Señor. Después vino lo que hoy en día es la filosofía más común en el mundo en el cual nosotros vivimos, que es el posmodernismo. En el posmodernismo, ellos dieron una nueva respuesta. Ellos dijeron, mira, el autor murió, no tiene control sobre su escrito. Cuando terminó escribiendo, perdió control. Pero tampoco encontramos en el texto el significado. El significado, según los postmodernistas, se encuentra en el lector. ¿Qué hace el lector? El lector va a un parque de diversiones. Y cuando va al parque, se divierte, descubre diversión. Ellos dirían que nosotros como lectores tenemos todo el derecho de determinar qué significa el texto, porque el texto no tiene autor. El autor murió, el autor dejó su escrito. Y ahora nos toca a nosotros determinar qué quiere decir el texto. Por eso se ve esto en nuestras iglesias frecuentemente. Tú dices, ¿estás loco? No, estoy en serio. ¿Por qué? Tenemos un estudio bíblico y todos estamos sentados en el estudio bíblico, ¿no? En un círculo. Y yo soy el facilitador. Y yo digo, hermano, ¿qué crees que significa este texto? Y él dice, a mi parecer significa A. El otro hermano dice, qué lindo, pero para mí significa B. Y la hermana dice, interesante, pero para mí significa C. Y todos comparten sus opiniones. Y terminando, decimos, ¿no fue un excelente estudio? Todos participaron. Todos dieron sus opiniones. Es posmodernismo. Porque no llegamos a la verdad. No hay una verdad. Todos dan su opinión. Entonces, lo que dicen los de la posmodernidad es que el lector crea un significado a través de un encuentro con el texto. El texto no tiene significado dentro de ello, según ellos, sino el lector produce significado. Por ende, el lector es el factor determinante en la interpretación. Por eso, hoy en día, tenemos la escuela feminista. Y tenemos una interpretación feminista. Y tenemos la escuela de los pobres. Y tenemos una interpretación en base a la pobreza. Tenemos una interpretación ¿cómo es? Todas esas letras, sí. Y ellos tienen su interpretación. Cada persona pertenece a un contexto y cada contexto sale con su propia interpretación. Es porque el lector tiene autoridad sobre el texto. Cada lector crea significado. Y es
abundante en nuestro mundo. Nadie va a tener la etiqueta, yo soy postmodernista y yo creo esto. Pero como digo, solo tienes que ir a un estudio bíblico para encontrar, está ahí. Yo he sufrido por muchos estudios bíblicos donde eso lo hacen. Y yo digo, por favor, ni se dan cuenta del daño que estamos haciendo con esa idea. Ahora, no estoy diciendo que no debemos compartir nuestras opiniones en un estudio bíblico, no es mi punto. Creo que es excelente. Sin embargo, tenemos que llegar al punto donde decimos, pero ¿qué significa el texto? Si no, es cada uno dando su opinión. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta? Tenemos 3 escuelas a lo largo de la historia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la meta de la interpretación? ¿Dónde encontramos el significado? Antes de contestar esta pregunta, vamos a ver cuál es el problema si decimos que él es el lector que determina, como dicen los postmodernistas. ¿Cuál sería el problema con decir que yo como lector soy el que tiene autoridad sobre el texto? Varias cosas. Primero, el lector llega a ser soberano. Entonces, si el lector construye el significado, está posicionándose por encima del texto. Ya el autor no tiene autoridad, yo tengo autoridad. Yo soy más importante, más esencial en la interpretación como lector que el mismo autor. Entonces, y si tú quieres criticar mi interpretación, yo diría, no tienes derecho. ¿Por qué? Porque soy yo que determino lo que significa. Pero el problema es que si hay 40 personas acá, cada uno va a tener su interpretación. Un paréntesis. Es por eso que los católicos dicen, los protestantes deberían ser católicos. Porque nosotros no tenemos 22,000 denominaciones como nosotros los protestantes. 22,000 denominaciones. Ellos tienen una sola, en una sola verdad. Y todos tienen que creer esa una sola verdad. Pero dentro de nosotros, cada cual puede decir, no, me parece que es A, no, me parece que es B, oh, excelente, es C, ¿no? Y tenemos una, como decimos en Perú, una champañita, no, un arroz con mango, de opciones. Entonces, es un gran problema. Segundo, se pierde toda posibilidad de una verdad objetiva. No existe una verdad objetiva. Todo es subjetivo. Si el lector construye el significado de un texto, entonces cada persona crea su propia idea de lo que es verdad. No existe entonces la verdad que es verdad para todos. Se pierde toda autoridad. Es lo que se ve en la historia, en la vida hoy en día, ¿no es cierto? Una persona dice, no me siento hombre. Ah, ¿no sientes hombre? No. Entonces no eres hombre. ¿O no está pasando así? Estamos determinando el género de una persona por cómo se siente. Y decimos, está bien, está bien. No hay una verdad absoluta. No existe una base. ¿Por qué? Porque es el lector, es el intérprete que determina cuál es la verdad y cuál no es la verdad. El lector no aprende del texto. Si el texto va en contra de los intereses u opiniones del lector, él simplemente lo resiste y crea su propia idea de lo que el texto quiere enseñar. Entonces, a mí no me gusta ofrendar, por ejemplo. Entonces yo leo un texto que me exige y yo digo, no es lo que significa. Y no tengo que hacerlo.
Eso también pasa en nuestras iglesias, ¿no es cierto? Una persona dice, no, no me parece, entonces creo otra interpretación. Es una consecuencia del posmodernismo y la idea de que es el lector que determina el significado. Y otra vez, tú puedes pensar, ¿por qué hablas de eso? Porque no es real en nuestras iglesias. Es real en tus iglesias. Solo tienes que hacer una entrevista con la gente en la banca y vas a ver que esto es más verdad que creemos. Es muy, muy evidente en nuestras iglesias, en muchos casos. Ok, ¿cuál es el problema con ver el texto en sí como el lugar de significado? Bueno, el texto como entidad literaria llega a ser soberano. Entonces, lo que es soberano son las palabras, la estructura literaria del texto. Ahora, tú puedes pensar, pero es la Biblia, ¿por qué? No entiendo por qué está mal. Voy a explicar por qué está mal en unos segundos. Para esta postura, el texto totalmente independiente y autónoma y no tiene relación con la intención del autor, no tiene relación con el contexto. El texto existe en un vacío y existe para ser analizado nada más. Es otra cosa que se ve en las iglesias. Una persona toma un texto, lo saca y lo pone acá, aisladamente interpreta el texto. No toma en cuenta qué quiso decir el autor o cómo afecta el contexto histórico este texto. No lo hacen. Simplemente, ¿qué dice el texto? El famoso ejemplo de Filipenses 4:13. ¿Cuántos jugadores de básquet, de fútbol, de lo que sea, tienen ¡pum! Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, ¿no? Entonces, ellos quieren decir con eso, vamos a ganar. El gran problema es cuando hay un cristiano en ambos equipos. El pobre Dios tiene que decidir quién va a ganar esta vez. No, es sacar el texto de su contexto y hacer del texto algo autónomo y tratar de entenderlo sin un contexto, sin un autor, sin una historia, sin un trasfondo. Es por eso, dos cosas, que nuestro tiempo devocional tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro tiempo devocional lo que hacemos, Dios háblame, dame una palabra y abrimos la Biblia. Y no, la palabra de Dios para mí hoy día. Pero no hemos tomado en cuenta el contexto. Y salimos con un montón de payasadas increíbles. ¿Por qué? Porque estamos tratando el texto como si fuera una entidad autónoma. Y no es. Segundo, en las prédicas. Yo digo, voy a predicar un tema. Voy a predicar sobre la adoración. Entonces yo escojo un texto de acá, de acá, de acá, de acá. Y yo digo un poquito sobre cada texto. Pero no tengo el contexto. No tengo el trasfondo. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Yo puedo decir cualquier cosa. Porque estoy tratando los textos como algo aislado, algo sin historia, sin contexto, sin fundamento. No estoy diciendo que no debemos nunca predicar temáticamente. Está bien. Pero si vas a predicar un tema, tienes que explicar el contexto de cada pasaje que usas. Si no, estás corriendo el peligro de enseñar a tu gente a leer su Biblia de esa forma, saltando por aquí y por allá. Y eso es muy peligroso. Es una causa de muchos problemas en las iglesias. Entonces, es un problema. Número 2, la cuestión de significado llega a ser irrelevante. ¿Por qué?
porque es un texto autónomo y significa lo que me da la gana en cualquier momento. Y número 3, aunque el lector puede aprender de la estructura del texto, no hay una intención en el mensaje del texto dirigida a una transformación de la persona. O sea, el texto llega a ser como un ¿cómo es? Espécimen, ¿no? Que uno con su microscopio puede analizar, nada más. Y todo el trabajo de interpretación llega a ser una ciencia. Pero no es una ciencia, es un arte. Es un arte. Entonces, es un gran problema creer que se encuentra el significado en el texto o en el lector. La respuesta, donde encontramos entonces, es el significado se encuentra en la intención original del autor, pero expresada en el texto. Es el autor que determina lo que significa, pero encontramos su intención en el texto. Por eso tenemos que analizar el texto, pero analizamos el texto buscando lo que él quiso decir, no lo que me parece a mí. Por eso tenemos que estar siempre vinculado al texto en su contexto para poder encontrar el significado. Voy a ampliar esta definición en algunos minutos, pero mi esposa siempre se queja porque ella dice, ¿qué significa tal cosa? Y yo digo, te voy a decir lo que no significa primero. Y dice, no me importa lo que no significa, yo quiero saber qué significa. No obstante, ella no está acá, entonces voy a compartir lo que no significa. ¿Ok? Lo que no es la meta de la interpretación. Ok, porque ya. Lo que no es la meta. Primero, la meta no es comprender el estado mental o psicológico del autor. A veces escuchamos una prédica y nos dice, bueno, es que Pedro era tal clase de persona y Pedro pensaba de esta forma y Pedro tenía problemas en su niñez. No sabemos nada de eso, no tenemos nada de información sobre su niñez, su estado psicológico, no sabemos nada. No entra al caso cuando queremos interpretar la Biblia. 2, la meta no es entender las motivaciones del autor, a menos que el texto diga, esto fue su motivación. Y el autor no está aquí, entonces yo no puedo preguntar, Pablo, ¿qué es lo que te motivó a hacer tal cosa? No puedo saber eso, es imposible, entonces no es la meta. 3, la meta no es pasar por alto el autor y buscar encontrar algo relevante o bonito para mi vida. Yo sé que Pablo quiso decir tal cosa, pero para mí, no, para ti nada. La comunicación requiere que nosotros tengamos respeto por lo que el autor quiso decir. Si alguien me dice, yo creo que los panameños son la gente más inteligente en el mundo, y yo digo, me parece que lo que quieres decir es que los panameños es el pueblo más tonto en todo el mundo. Tú dices, pero no es lo que yo dije. Dije, pero no es como yo entiendo. ¿Me explico? O sea, yo estoy pasando por alto lo que el autor quiso decir y yo digo, esto es lo que a mi parecer significa. Eso no podemos hacer. Y perdón, era un ejemplo, no es verdad. Borra de la grabación esa parte.
Número 4, la meta no es encontrar lo que me parece a mí o lo que me enseñaron. No es la meta. La meta de la interpretación es encontrar en el texto la intención original del autor cuando él escribió a los lectores originales. Esta meta, estoy viendo caras, es difícil, o hay un error. La meta no es encontrar lo que me parece a mí muy en el texto. Ah, ya. Ella dice, no es encontrar lo que me parece a mí o lo que Ya. Un error del autor. Un error del diseño gráfico, quizás. Bueno, no es algo muy trascendental tampoco. Ok, la meta verdadera de la interpretación depende de 4 convicciones muy importantes. 4 convicciones muy importantes. La primera convicción, que cuando el autor escribió su texto, él tenía en mente un propósito definido. Vamos a usar Pablo, por ejemplo. Cuando Pablo escribe 1 de Corintios, él escribe la carta porque él tenía un propósito en mente. No es que Pablo dijo, voy a escribir y voy a soñar y lo que venga, venga. No, Pablo tenía un propósito muy claro, muy definido, que le motivó a escribir la carta. En el caso de 1 de Corintios, es porque Pablo escuchó el chisme de la familia de Cloé, ¿no? La noticia de que había divisiones en la iglesia. Y según capítulo 7 en adelante, Pablo recibió una carta de los Corintios con varias preguntas. Y él contesta las preguntas. Es un propósito bien claro que le motivó a escribir la carta. Todos los autores de todos los libros de la Biblia escriben porque tienen un propósito. Número 2, la convicción de que el texto que se escribió es una expresión adecuada de ese propósito. ¿Por qué pongo esta convicción? Porque muchos oponentes de las escrituras dirían, está bien que Pablo tuvo un propósito, pero no hay garantía de que Pablo logró su propósito cuando él escribió 1 de Corintios. Puede ser que Pablo quiso contestar, pero no sabía cómo. Entonces, falló su propósito. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es la evidencia para nosotros de que el autor, todos los autores de la Biblia, lograron su propósito? Y el texto, que es el producto, es una fiel representación de su propósito. ¿Cuál es tu argumento para eso? La Biblia es inspirada por Dios. Nosotros creemos que Dios supervisó todo el proceso. Segundo de Pedro 1:21, segundo de Timoteo 3:16, o primero de Timoteo 3:16, segundo de Timoteo 3. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Es exhalado por Dios. Dios exhaló la palabra. Y Él guió a los autores para que escribieran exactamente lo que Él quiso que ellos escribieran. Ese es nuestro argumento. Sabemos que el texto representa fielmente el propósito porque Dios garantizó eso. Número 3. Que el autor, el texto tiene un significado aún antes de cualquier lectura o interpretación del texto. La interpretación
o el significado no depende de la interpretación del lector. El texto tiene un significado. ¿Por qué? Porque el autor escribió con ese significado. Nuestro trabajo es descubrir, no crear. Descubrir el significado que el autor intentó comunicar. Y número 4, el lector, a través de un estudio concienzudo, honesto y sumiso, puede encontrar en el texto la intención original del autor. Hay muchos eruditos que dirían que esta cuarta convicción es falsa. Ellos dirían que es totalmente imposible, puesto que el autor murió, que nadie puede encontrar el significado que él quiso comunicar. No obstante, creo que sí se puede. Sin embargo, es un trabajo difícil por todos los obstáculos que hemos visto. Entonces, no es algo fácil que yo puedo abrir la Biblia y voy a encontrar fácilmente la intención del autor. No. Por eso hay muchas discrepancias entre grupos, porque no es tan obvio. Por eso tenemos que hacer el trabajo. Pero si tú llegas a la Biblia con sumisión, con humildad, concienzudamente, aplicas las reglas, usas las herramientas, inviertes el tiempo, tú puedes llegar a entender lo que el autor quiso decir. Hay lo que se llama el espiral hermenéutico, que quiere decir que, por ejemplo, yo me acerco a la Biblia tratando de entender. No logro entender completamente, pero el mismo texto me enseña ciertas cosas. Y la siguiente vez que yo me acerco a la Biblia, yo me acerco más cerca, digamos. ¿No? Porque he aprendido nuevas cosas. Y otra vez, la segunda vez, aprendo más cosas. Entonces la tercera vez voy más cerca y más cerca. Es un proceso como un espiral, llegando más y más cerca a entender. Pero es un proceso largo y difícil que demora mucho tiempo. Pero tenemos que seguir trabajando. El problema con muchos cristianos es, intentan una vez y dicen, demasiado difícil, olvídalo, voy a depender de mi pastor. No, lo ideal es que cada creyente pueda entender la Biblia. Que, entre comillas, no necesitemos nuestros pastores. Obviamente necesitamos los pastores, pero mi punto es, ¿no sería ideal que yo como pastor, yo diría, yo enseño para animar, no porque ellos no saben? ¿No sería excelente si todos llegaron al punto de la prédica ya preparados? Ya habiendo estudiado el texto. Entonces yo no tengo que enseñar todo el detalle, solamente tengo que animar. Esa es la meta. Creemos que podemos entender el significado del autor. Ahora, con eso en mente, ¿cuál es la meta de la interpretación? Primero, la meta final es glorificar a Dios, siendo transformados por el texto que estamos estudiando. Últimamente, la meta final es lo que realmente queremos. No solamente entender el texto, queremos que el texto nos cambie, que el texto nos transforme, que yo llegue a ser una persona diferente por haber leído este texto. El estudio de la Biblia no es simplemente para informar, sino para transformar. Es por eso, hermanos, cuando tú estás en la iglesia, escuchando una prédica o una clase, escuchando una clase, o en tu tiempo devocional, leyendo la Biblia, no puedes satisfacerte con simplemente aprender. ¿Por qué? Porque llenar la mente es algo bueno,
pero no es la meta. La meta es vivir diferente, creer diferente, pensar diferente. Entonces tenemos que siempre buscar ser cambiados, ser cambiados. Ok. La meta inmediata es encontrar en el texto la intención original que el autor se propuso comunicar cuando él escribió a los lectores originales. ¿Qué quiso decir Pedro cuando escribió Primera de Pedro? ¿Qué quiso decir? Pero miren lo que esta definición enfatiza. Intención original del autor. En el texto, no dice, debería haber, sí, en el texto dice, encontrar en el texto la intención original, pero mire la parte que sigue, que el autor se propuso comunicar cuando él escribió a los lectores originales. Yo tengo que entender qué es lo que Pablo quiso decir a los corintios, no a mí. ¿Qué quiso decir Pablo a ellos? Tengo que entender eso. Para luego decir, ok, ¿qué quiere decir para mi vida? Si tú saltas, no vas a entender el texto como el autor propuso comunicar el texto. Porque no es, el mensaje no necesariamente es igual. Un ejemplo. Pablo habla en 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10 de la carne sacrificada a los ídolos, la carne que se compraba en un mercado público. No tenemos una situación paralela en nuestro contexto. Entonces, yo no puedo aplicarlo a mi vida directamente. ¿Por qué? Perdón, Leo, perdón. ¿Por qué? Porque no tengo una situación paralela. Entonces yo tengo que acercarme al texto y entender qué quiso decir Pablo a ellos en ese contexto para luego decir cuál es el principio que yo puedo aplicar a mi vida. Porque no puedo aplicar directamente el texto. Es como 1 Corintios 11. Yo noto, creo que ninguno de ustedes van a la iglesia con velo. Mujeres, ustedes no. ¿Por qué? Es un mandato. 1 Corintios 11. ¿Por qué nadie lleva velo? Pecadoras. ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia alguien dijo, eso era algo cultural que no es universal, no es trascendente para toda la iglesia. Y yo creo que tienen razón. Pero si yo leo solamente lo que dice a mí, ¿no? Yo voy a decir, ay, mira, ¿no? ¿Qué hago con esto? Yo voy a Bolivia y las iglesias donde yo donde enseño en Bolivia, todas las mujeres llevan velo. Todas, casi todas. Hay algunas rebeldes, pero ellos entienden el texto diferente. Yo creo que están equivocados, pero entienden diferente ese texto. O sea, mi punto es, nosotros tenemos que entender, buscar entender qué quiso decir Pablo a ellos. Y después decimos, ok, entendiendo esto, ¿cuál es el principio que es para nosotros? Y eso es todo un proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? Sheila. Ni pregunta ni queja. Ah, bueno. Yo investigué sobre eso. O sea, estudié sobre eso porque pensaba, sí, digo, eso no es actual. ¿Cómo lo hacemos? O sea, cuando me encontré con alguien me habló de ese tema y me quería decir como que la Biblia no estaba obsoleta, porque mira, y me sacó ese texto.
Y yo le dije que bueno, que yo iba a investigar, pero que la Biblia no era obsoleta, que era para todos, pero que yo iba a ver de por qué Pablo escribió eso. Porque usualmente lo ven mucho como las mujeres feministas, pues dicen que mira lo que dice. Y también usan mucho el texto de Efesios en donde dice que, o no sé si es segunda de Pedro, que las mujeres se sujeten a los hombres. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Pero sobre ese texto de cubrirse la cabeza, yo lo busqué y sucede que en Corintio había unas iglesias que eran dedicadas a unos dioses, de ellos, de dioses de Corinto, ¿no? Que las sacerdotisas eran mujeres y esas mujeres, la forma en que ellas se identificaban era que andaban con la melena, el cabello suelto, y ellas cuando no estaban en el templo sirviendo a los supuestos dioses se prostituían en las calles, pues, y todo el mundo sabía que ellas eran sacerdotisas y prostitutas porque andaban con la cabeza descubierta. Entonces, lo que Pablo quiso decir a las hermanas de esa iglesia cristiana era que, como para diferenciarse, que fueran a la iglesia con la cabeza, o que anduvieran con el cabello tapado, pues, o con el cabello con un velo, para diferenciarse de esas otras mujeres. Uh-huh. Entonces, era algo cultural, es el punto. Es por eso que en 1 Timoteo 2, cuando Pablo dice no permito que una mujer enseñe, muchos evangélicos dirían que es algo cultural, que no es algo para toda la historia. Entonces, por eso las mujeres pueden ser pastoras. Mi punto no es causar problemas. Mi punto es decir, en un caso decimos que es algo cultural y no se debe hacerlo. En el otro asunto decimos que no es cultural. Yo creo que no es cultural, el segundo. Pero, ¿cuál es nuestra argumentación? ¿Cuál es la base? No podemos decir porque Pablo dice. Bueno, Pablo dice en 1 Corintios 11 también. ¿No? Mi punto es, tenemos que entender. ¿Qué quiso decir el autor a ellos en ese momento? Y muchos factores más que tenemos que indagar. Hay diferencias en la hermenéutica. Por eso necesitamos la hermenéutica. Es otra razón. Para que las mujeres se queden... No. Ok, la meta no es qué es lo que Dios quiere decirme a mí o cómo aplico este pasaje a mi vida. Estas preguntas vienen después. Son preguntas lícitas, pero vienen después. Ok. ¿Cuál es entonces el trabajo del intérprete en la interpretación bíblica? Un autor dice, la validez en la interpretación depende de indagar lo que el autor intentó decir, no de lo que pensamos que pudiera significar para nosotros en un momento dado. Otro autor dice, la vocación propia del intérprete es ser un verdadero fiel testigo del significado del texto. Es nuestro trabajo. Nuestro trabajo. Ahora, quiero tocar brevemente algunas preocupaciones que tengo en cuanto a todo este tema, por lo que tiende a pasar entre nosotros. Primero, mencioné esto ayer, pero quiero solamente mencionar una vez más la tendencia de ver la Biblia como una herramienta que usamos. ¿No? Este puntero es una herramienta tecnológica que yo uso. Y lo uso para mis fines, para mis propósitos.
A veces hacemos la misma cosa con la Biblia. La Biblia llega a ser una herramienta. Yo como pastor necesito dar una charla a los jóvenes. Entonces yo voy a la Biblia buscando algo para decir. Después me llaman, dicen, uy, un funeral. Y yo digo, necesito un texto para el funeral. Entonces uso la Biblia como herramienta para mis fines. Entonces, hay algo malo con eso. No digo que es malo querer buscar algo en la Biblia para los jóvenes y para un funeral. No es mi punto. Mi punto es la actitud que ve la Biblia como una herramienta que yo puedo usar. Yo no soy un usuario. ¿Por qué? Porque los usuarios toman el texto como pretexto para alguna actividad propia. Entonces yo digo, yo necesito algo para los jóvenes. Entonces yo digo, mira, yo sé que este texto no habla a los jóvenes. Yo sé que la intención del autor no fue tal cosa, pero para este propósito voy a usarlo. Y lo saco de ahí y lo aplico a un contexto donde no era su contexto. Estoy usándolo, el martillo, como si fuera un ladrillo. O sea, no es su propósito. La Biblia tiene mucho que decir a los jóvenes. Si yo escojo un pasaje dirigido a ellos, está bien. Pero si yo quiero simplemente usar la Biblia para mis propósitos, aún propósitos muy buenos, hay un problema. Nuestro trabajo no es utilizar el texto. Nuestro trabajo es someternos a la intención del autor en el texto. Yo entiendo la presión de preparar una prédica, una clase de escuela dominical, un mensaje para la reunión de jóvenes. Yo entiendo la presión, la dificultad, yo entiendo. Pero no debemos caer en ese error de decir, bueno, Dios entiende. Voy a torcer la intención del autor un poquito porque es para la gloria de Dios. Como mi amigo pastor en Perú que decía que no respetar los derechos de los autores no importaba porque era para la gloria de Dios. Entonces copiaba libros y todo eso. Yo digo, no podemos usar cosas y decir para la gloria de Dios cuando estamos haciendo algo malo. Dios no dice, no te preocupes, yo entiendo también. No. Entonces, no somos usuarios, somos los que nos sometemos a la Biblia, en su contexto, según su propósito. La Biblia nos usa a nosotros, no nosotros a la Biblia. La Biblia no es un almacén de hechos que podemos evaluar para ver cuáles nos sirven. Entonces, tenemos la Biblia y es como si fuera un almacén y entramos y decimos, necesito algo para este evento. Y escogemos acá. La Biblia es una historia unida. No podemos hacer esto. Abro, Dios, dame una palabra. No es como Dios nos ha dado la Biblia. No debemos tratarlo así. La Biblia no es un depósito de consejos donde podemos escoger los que nos parecen interesantes y útiles y los que no vamos a pasar por alto. La Biblia no es una herramienta propia para construir algo que nos parece interesante construir. Lo que estoy tratando de fomentar es un respeto a la palabra de Dios, tal y cual como Dios nos ha dado la Biblia. Una sumisión a la Biblia. Un autor dijo, tratar las palabras de un autor meramente como agua para el molino de uno es éticamente análogo a usar otro hombre meramente para los propios fines.
Es como tener un esclavo. Yo no voy a tratar con dignidad a mi esclavo. Yo uso mi esclavo para los fines que yo tengo. Y nosotros podemos tratar la Biblia así. Eres mi herramienta. Yo la uso para mis fines, para lograr lo que yo quiero lograr. Como yo mencioné ayer, ese pastor que utilizaba el libro de Josué para levantar fondos. Podrías decir, es para la gloria de Dios. Pero para mí era una vergüenza. Una vergüenza. Tomar las palabras del Dios viviente y torcerlas para lograr lo que Él quería lograr. Yo no quiero estar delante de Él algún día y escucharle decir, mira lo que hiciste con mi palabra. Yo no quiero que ustedes lo hagan con mi palabra. Y me imagino que no quieren que yo haga con las palabras de ustedes la misma cosa. Entonces tenemos que buscar siempre la meta de la interpretación. La meta es encontrar en el texto la intención original del autor cuando él escribió a los lectores originales con el objetivo de ser transformado. Entonces, el proceso es básicamente este proceso. Todo empieza con Dios. El autor del texto bíblico tenía un propósito. Y bueno, antes aún de su propósito, el Espíritu Santo escoge a un instrumento y dice, tú vas a ser mi instrumento para escribir ese mensaje. Y guiado por el Espíritu Santo, el autor escribe. Escribe con toda libertad, exactamente lo que el autor quiere escribir. No eran robots, eran libres. ¿No? Pero el Espíritu Santo guiando. El autor ya tenía un propósito en mente. Un propósito muy concreto, muy específico. Y el texto, a través de ese proceso milagroso de la inspiración, es un reflejo claro y fiel de ese propósito. No tenemos que dudar. Lo que Pablo escribe a los 1 Corintios es exactamente lo que Dios quiso que él escribiera. Exactamente. Palabra por palabra, aunque eran las palabras que Pablo escogió libremente. Es el milagro. Nuestro trabajo es intentar descubrir esa intención que Dios protegió, que el autor tenía en mente antes. Encontrar esa intención que él tenía cuando escribió a la audiencia original. Ese es el trabajo. ¿Aló? ¿Cómo están? Me parece que alguien quitó todo el oxígeno del cuarto. Preguntas. ¿Es muy obvio o no es obvio? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Es interesante? ¿Es aburrido? ¿Es nuevo? ¿Es viejo? ¿Algo? Hemos escuchado, gracias, que
o se nos recalcó que el escrito, el texto era para, o sea, que teníamos que siempre tener en mente para quién iba dirigido. Y después pensar en cómo uno lo aplica o cómo eso puede, cómo lo que Dios quiso que ellos supieran en su momento o comunicar, lo que Dios quiso comunicar a través del autor, me tiene que ver con mi vida, pues, o con lo que esté uno pasando. Entonces, eso sí, ya lo había escuchado. Y bueno, eso también, como le digo, me ha llevado porque años atrás, al tener esa duda que tuve, por ejemplo, ese es un ejemplo de ese texto de Corintios, yo tal vez no me hubiera atrevido a ponerme a buscar o a ver qué, porque es más, yo dije, yo nunca me tapo la cabeza, o sea, estoy pecando, ¿qué? Y esas dudas me llevaron a, entonces, investigar y buscar con diferentes ¿cómo se llama? Versiones de la Biblia y también busqué en internet y eso porque creo inclusive en un texto se menciona que eran 1000 mujeres de estas que atendían en él. Entonces eso creo que lo dice en la Biblia también. Entonces ya después yo, ok, eso es lo que Pablo quería decir. No es que todas tenemos que ir con la cabeza cubierta porque si no pecamos. Entonces ya... Bueno, ahí entendí que eso fue algo cultural. Y algunos otros textos también, pues, he podido estudiarlos así un poquito, ¿no? Pero sí el hecho de que tenemos que, de que nuestro contexto personal, histórico, cultural, social, tiene que ver y que a veces... no quiero usar la palabra tergiversar, pero cambiamos lo que la palabra quiere decir a lo que nosotros creemos. Eso sí, pues me dejó pensando porque es algo bien serio que no debemos hacer. Así que bueno, creo que estamos en el mejor camino, ¿no? Que es aprender. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario, queja, pregunta? Sí, hermano. Aquí esto es prendido, porque no sé apagarlo. A ver, de lo que usted comentó, Enantito, o sea, la intención del autor y la tarea del intérprete, y después, o sea, después de que el lector intenta descubrir en el texto la misma intención que el autor quiso comunicar a la audiencia original, es cómo aplicar ese concepto a mi vida para vivir diferente, ser diferente y no solamente aprender lo que quiso decirle a esa persona. O sea, más allá, pues como meta final, como comentó. Sí, no podemos separar las dos metas, ¿no? Si yo simplemente busco entender lo que el autor quiso decir, punto, entonces la Biblia llega a ser un libro intelectual nada más. Yo tengo que llevarlo al siguiente paso, que es cómo cambia mi vida, ¿no? Cómo afecta mi vida. Siempre tenemos que llevarlo a eso. Vi otra mano. Sí, que ahora hay un doble desafío, ¿no? Porque ahora los que van a predicar el domingo tienen que de alguna manera tocar todos estos puntos. Y el desafío también de la audiencia que no predicamos los domingos es en ver si en verdad el pastor o el que va a enseñar está tocando la buena interpretación, si puede de alguna manera ser relevante lo que va a enseñar. O sea, está bueno. Yo creo que debe levantar la calidad de las prédicas y la preparación de la audiencia. Cuando alguien predica a una audiencia que no se ha preparado para nada, entonces nadie puede realmente recibir todos los frutos de la prédica. ¿Por qué? Porque todo es nuevo. Pero cuando alguien se prepara ya de antemano,
no tiene que, bueno, esto, no, todas nuevas cosas, no, ya entiende la base y puede recibir más los frutos de la profundidad del texto. Eso es algo que siempre me preocupa, es que muchas veces la audiencia llega totalmente frío, porque no ha visto el texto, no ha pensado en el texto, entonces no recibe el texto en su plenitud. Pero si alguien viene ya habiendo leído el texto, pensado en el texto, mucho más rico la predica. Yo trato, en nuestra iglesia donde vamos, el pastor publica donde él va a predicar cada semana. Entonces yo trato antes de llegar, leer el texto, meditar en el texto, para tener un nivel de preparación, ¿no? Porque ayuda mucho en ese sentido. Yo diría que los pastores siempre deben publicar de antemano a la iglesia lo que van a predicar para que la iglesia pueda prepararse antes. Hermana. Oh, perdón. Tenemos como 5 micros. Sí, mientras que usted hablaba yo estaba pensando en algo, porque usted dice, bueno, tenemos que saber obviamente el contexto, como bien decía la hermana allá adelante, hay muchas cosas que nosotros, por lo menos en mi caso, que ya he escuchado, que he aprendido, pero o sea, siempre uno aprende cosas nuevas. ¿Ves? Entonces esa era mi lucha en lo que usted estaba hablando, porque yo decía, pero cada vez que yo voy a la palabra de Dios, no es lo que yo siento, sino tú puedes ir al mismo texto varias veces y o sea, tú puedes descubrir cosas. Pero cuando usted mencionó el tema de el espiral de la hermenéutica, entonces me llevó a pensar, bueno, puede ser ahí la respuesta a lo que yo estaba pensando justo en eso, porque estaba teniendo como una lucha en el sentido de que no puede ser que cada vez que yo voy a la palabra de Dios, o sea, porque este es el contexto, esto es lo que quiso decir, este es el marco histórico, esto y esto, me va a decir siempre lo mismo. Pero, ¿dónde quedaba entonces el hecho de que la palabra de Dios es viva y eficaz? Pero creo que entonces la respuesta va a estar en el tema del espiral de la hermenéutica. Sí, o sea, cada vez que yo voy al mismo texto, yo puedo leer el mismo texto 20 veces, Dios me puede hablar de una forma diferente. Del mismo texto, el mismo significado del texto. No es que el significado cambie cada vez. Puede ser el mismo significado, pero la aplicación de ese significado a mi vida puede ser diferente. Porque quizás yo necesite algo diferente en cada momento. ¿No? Es la aplicación que cambia, no el significado. Perdón, José. Porque nuestro propio contexto cambió. Las situaciones de No, vida. perdón, no escuché. ¿Dónde está el mic? No, tomando lo que están diciendo de que en un mismo texto el significado siempre es el mismo, pero la aplicación que Dios usa con su Espíritu Santo para hablarme a mí mismo, porque mi contexto ha cambiado. Puede ser que estoy viviendo situaciones de vida diferentes a las que había vivido cuando anteriormente estuve estudiando ese texto. Sí, exactamente. Allí radica el propósito, la influencia del lector. Porque el lector llega con situaciones diferentes, contextos diferentes, ¿no? Yo mismo puedo tener un nuevo contexto. Y ahí es donde Dios puede hablarme de una forma fresca, una forma nueva. El significado es igual, pero Él me habla a través de ese significado de una forma diferente, justamente porque mi situación ha cambiado. Sí, por eso es siempre relevante la palabra de Dios. Hermana, tú tienes... Ok. Bueno, sí. Algo que me tiene dando vuelta, ¿no? De que definitivamente hermenéutica es algo que es sumamente importante para todos los pastores, los que estamos acá, que Dios nos ha permitido estar en ese rol. Pero no es algo exclusivo del pastor, es algo de toda la congregación.
Entonces, no es solo el pastor que debe prepararse en hermenéutica. Creo que nuestra labor es entrenar la iglesia, que todos puedan tener un estudio propio, porque cada devocional, cada tiempo que van a leer su Biblia, necesitan de hermenéutica para un crecimiento. Y creo que algo que dijiste, que nuestra labor es animarles a ellos a lo que ya ellos conocen, sería chévere el poder entender, llegar a ese punto, ¿no? Y sí, es por eso que yo dije ayer que cada iglesia debe tener un curso de hermenéutica. Puede ser muy básico, está bien, pero algo. ¿Por qué? Porque el propósito es entender la palabra de Dios. Y si no es natural, es interesante. Enseñamos un montón de cosas a nuestros hijos, ¿no? Cómo vestirse, cómo comer, cómo bañarse. Pero no enseñamos cómo entender el libro más importante en la vida. Y tenemos un montón de gente en la iglesia que nunca jamás ha aprendido ni un principio sobre cómo entender la Biblia. Pero decimos, la Biblia es el libro, la Biblia es el libro. No, como tú acabas de decir, ese curso cada iglesia debe tener. Y usen mis materiales si sirven para algo. Yo sé que han estado en Sendas y IBAC. Son programas excelentes que también tienen buenos materiales. Usen los materiales, roban los materiales. Ok, tenemos que comer. Necesitamos que alguien pueda orar para la comida. Alguien que es tiene mucha hambre y quiere orar.